Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Alma, docente de artes visuales, y Lucas, docente de lengua y literatura, nos preguntamos, ¿qué formas toma la poesía? Una de mis poesías favoritas es Oda al fuego de Pablo Neruda y dice: arde tu nombre, da gusto decir fuego, es mejor que decir piedra o harina. Mi poesía favorita es Estados de ánimo de Mario Benedetti. Y dice: unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y otras como un cielo azul pero lejano. Me acuerdo de esa, de la de Pescado Rabioso, que dice: ¿quién le dio al pequeño Dios el cetro gris del abismo? Algunos poetas muy conocidos son Alfonsina Storni, Mario Benedetti y Jorge Luis Borges. Antonio Machado, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Elvira Sastre, Cris Puello y una poetisa hindú canadiense que se llama Rupi Kaur. Una amiga que tienen mis papás hace poesía con un grupo acá en La Plata y se llama Buki Cardelino, también toca en una banda. Yo creo que en general todas las letras son poéticas porque es un poco parte de lo que significa escribir una canción. Pero un autor que se caracteriza por tomar poesías y musicalizarlas es Juan Manuel Serrat, y una de sus canciones que más me gustan se llama Cantares. La letra de Cementerio Club de Pescado Rabioso. Las canciones de Juan Manuel Serrat me resultan poéticas por la manera en la que él escribe y por las temáticas que él toma. Es poética porque tiene un montón de metáforas y cosas que se pueden interpretar de muchas formas. Acabo de encontrar un poema que me voló la cabeza, no puedo creerlo. Quiero compartirlo con ustedes. ¿Me dejan? Y si me lo vendés así, obvio. Bueno, pero necesito espacio. ¿Para recitar? No, para que lo vean. Y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía ahí, fue el hombre increíblemente encogido Pulgarcito, o Meñique, el genio de la botella al revés, y se fue haciendo más y más chico, pequeño, pequeñito, chirriquitico, hasta que desapareció por un agujero de ratones al fondo, un hoyo que empezaba con O. Yo conozco lo que estás leyendo. Es un caligrama cubista del escritor y guionista cubano Guillermo Cabrera Infante. Lo que cuenta es cómo un hombre se encoge al mismo tiempo que lo hace el texto, hasta llegar al final con el tamaño de una letra O. Esa O se convierte, si la vemos, en el vértice inferior de un triángulo invertido y es al mismo tiempo casi un punto final. Claro, y si nos quedara alguna duda acerca de la intención del escritor, al ver el título que es Texto que se encoge, todo termina por entenderse.
Este poema visual o caligrama es un buen ejemplo de cómo, en las primeras décadas del siglo XX, el mundo artístico decidió transformarse, haciendo que muchos y muchas poetas quisieran romper con las convenciones de lo tradicional y comenzaran a experimentar con el lenguaje, para acomodarlo al espíritu dinámico y cambiante de la época. Así, nació la poesía de vanguardia, que se caracteriza por la absoluta libertad en la elección de formas, recursos y temas. En esa búsqueda de apertura, la poesía se fusionó con otras disciplinas e incluso con otros lenguajes, como las artes visuales y las performances. La poesía se hizo imagen y salió a escena. El panorama de la poesía hoy nos invita a experimentar, a leer y también a animarnos a escribir. Por todo esto es que nos preguntamos, ¿qué forma toma hoy la poesía? ¿Cómo se acerca a otros lenguajes artísticos? ¿Cómo hace para seguir dialogando con sus propias tradiciones? La palabra poesía proviene del latín poesis, que a su vez proviene del griego poiesis. Esta última deriva del verbo poiein, que significa construir, crear, hacer, o sea, está asociada a la creación. Dentro de los géneros literarios clásicos, la poesía pertenece al género lírico. Se lo ha denominado de esta manera, ya que en la Edad Antigua los versos eran cantados y acompañados por el instrumento de la lira, un pequeño instrumento de cuerdas similar a una guitarra o un arpa. Teniendo en cuenta este significado, es que entendemos que un poema es una forma particular de creación del lenguaje. ¿Cómo lo logra? Explorando las posibilidades sonoras y de significado que tienen las palabras y las distintas formas en que éstas se relacionan para construir con ellas una idea o una experiencia. Las funciones del lenguaje se ven representadas en los distintos modos en los que se transmite un mensaje. Está relacionado con la intención comunicativa que tiene el emisor, cuando prioriza un componente del circuito comunicativo. La denominada función poética se centra en el mensaje, o sea, en la manera en que está organizado aquello que se escribe o transmite. Su misión es centrar la atención sobre la forma en que está construido y lograr un efecto estético. Para ello, utiliza recursos propios de la literatura, como jugar con las palabras, rimas y figuras retóricas. En nuestros tiempos, la relación entre la poesía y la música sigue siendo muy estrecha. Las canciones que escuchamos diariamente, desde estilos tan variados y distintos como el tango y el rap, son composiciones poéticas. Es decir, en la composición de sus letras y en la estructura de sus versos, estrofas y estribillos, se encuentra una intención poética repleta de recursos poéticos y sonoros. Obviamente, ese texto poético va acompañado de música. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Ah, mira qué bien. Me gusta porque es poético y te da una moraleja. Y no es de un poeta, es de Galileo Galilei. Es que la poesía está en todos lados. Aparece en esas canciones que escuchamos y nos emocionan a diario, en los refranes populares y en las expresiones que usamos todos los días. Y hasta en los chocolates o un sobre de azúcar. Los textos que integran la poesía tienen características que los definen como únicos. Explorar y analizarlos significa que debemos involucrarnos en los sentidos que manifiestan y en valorar su musicalidad. Por eso debemos ocupar un rol activo como oyentes y lectores. La forma en la que están compuestos los poemas también tienen algo para decirnos y nos aproxima a otros lenguajes extralingüísticos. En el caso de las artes visuales, los textos poéticos se despegan de las páginas impresas en forma convencional para transformarse. Así es que nos encontramos con poesía que se hace imagen y que se traduce en ritmos visuales, en ritmos de lectura, en rupturas de la secuencialidad de las palabras. Y lo hace hasta el punto de convertirse en textos que, siendo textos, no pueden leerse como tales. Ejemplo de esto, los caligramas. Desde los antiguos caligramas hasta las obras de artistas argentinos contemporáneos, observaremos algunas vertientes de esta relación viva entre lenguajes como el audiovisual, por ejemplo. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura.
Así es el viejo oficio del poeta que comienza en la idea, en el soplo, sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos la ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Hermoso poema de Juan Goytisolo, hablando justamente de las palabras. Es un arte saber combinar las palabras, sus sonoridades, su esencia. ¿Cómo se hace? Los textos que pertenecen al género poético presentan dos grandes características. Una, relacionada con la voz que asume las expresiones y el protagonismo, y la otra, con la manera en la que se organiza un texto. Algo que vimos cuando interpretaste el poema hace instantes. El yo poético alude a la voz que se expresa en o a través de los versos, sin coincidir estrictamente con el autor o autora del poema. Pero, ¿cómo hacemos para organizar todo esto? Principalmente se organizan en versos y estrofas. El verso es la unidad rítmica mínima de todo poema. Es cada línea que lo compone en un renglón. Tiene una disposición en la página que se diferencia de la prosa. Cada verso tiene una medida determinada por el número de sílabas, en tanto que las pausas y la acentuación le dan un determinado ritmo. La estrofa es el conjunto de versos que se agrupan y se separan en determinadas cantidades, elegidas por él o la poeta. En cambio, los textos narrativos están escritos en prosa y se organizan en oraciones y en párrafos. Veamos un ejemplo. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Perfecto, ya sabemos cómo organizar la escritura, pero ¿de dónde vienen los recursos artísticos para crear? Para resaltar la función estética de su composición, los y las poetas aprenden y juegan en sus inspiraciones con recursos que resaltan los significados y sus sentidos. A su vez, persiguen efectos en el aspecto auditivo. Por ejemplo, los recursos fónicos. Estos trabajan con el sonido de las palabras para acentuar el ritmo o la musicalidad de los poemas. La rima es la encargada de hacer coincidir todos o algunos sonidos de los versos a partir de la última vocal acentuada. Y existen tres tipos. La rima consonante es aquella donde coinciden todos los sonidos, vocales y consonantes. Por ejemplo, con beso y queso. La rima asonante es cuando coinciden solo las vocales. Ejemplo, cama, cara. Cuando no hay coincidencia de sonidos al final de los versos y su métrica es irregular, estamos ante versos libres. Aliteración es la repetición de sonidos en un mismo verso. Ejemplo, como en rimas infantiles. Mi mamá me mima mucho. La posibilidad de que dos palabras se relacionen a partir de sus similitudes sonoras permite explorar otros sentidos de significación. Y por último, nos encontramos con los recursos sintácticos. Estos afectan la estructura de las oraciones y los versos o se relacionan con el orden de las palabras en la estrofa. Hipérbaton es cuando existe un cambio o alteración en el orden esperado de las palabras dentro de un verso o en la estructura de una oración. Ejemplo, por mi mano plantado tengo un huerto. Cuando un orden más familiar podría haber dicho, tengo un huerto plantado por mi mano. El paralelismo es la repetición de una misma estructura en dos o más versos. Anáfora, repetición de una o más palabras al principio de los versos. El ejemplo lo vemos en ese poema que dice llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Otro factor determinante en la estructura clásica de la organización de una poesía es la métrica. Esta es la cantidad de sílabas que componen cada verso de un poema. Se trata de un recurso sonoro porque contribuye a la musicalidad de un poema. Cuanto más regular sea la métrica y más rimen sus versos, mayor será su musicalidad. Un poema es de métrica regular si todos sus versos tienen la misma cantidad de sílabas. Si hay variación entre verso y verso, es de métrica irregular. Muchas veces, en una lectura en voz alta, nos encontramos frente al desafío de respetar el ritmo del poema y las pausas finales de cada verso.
Un ejemplo de métrica regular lo encontramos en la canción Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo creo que sí existen reglas en cuanto a lo que es como la estructura y la métrica de una poesía. Por ejemplo, en la poesía castellana se trata de que los versos rimen. Si bien hay ciertas estructuras, versos, estrofas que pueden guiar un poco la forma de una poesía. Sin embargo, yo creo que la poesía es más libre y que cada cual puede escribirla como quiera, apegándose o no a ciertos estilos o movimientos. Creo que las poesías tienen musicalidad porque la mayoría de ellas riman y las palabras en sí tienen su musicalidad. Sí, las palabras en sí ya tienen sonoridad, entonces el conjunto de palabras le dan una musicalidad y un sentido a las palabras. Creo que el tema de la musicalidad es lo mismo que lo de las reglas. Cada autor decide cómo va a decir su poesía y sí, le puede dar musicalidad. Yo particularmente la encuentro en la música. Hoy en día podemos encontrar poesías en las canciones, podemos leer libros de poesía o también en novelas y otros tipos de libros. Y en las redes sociales, porque hay mucha gente que se está animando a compartir lo que escribe y elige redes como Instagram o Facebook para compartirlo. ¿Es muy importante el ritmo y la musicalidad en la poesía? Obviamente, porque facilitan el trabajo de memorizar los versos, no solo con sus rimas, sino también con sus pausas. El ritmo de las poesías es producto principalmente de los acentos, o sea, donde una palabra suena más fuerte, tenga o no tenga tilde, y de la métrica. A ver, explícame, ¿cómo funciona eso? Para contar las sílabas de un verso es necesario considerar la acentuación. Hay algunas reglas a considerar. Cuando un verso termina en una palabra aguda o monosílaba, se cuenta una sílaba más. Cuando un verso termina en una palabra grave, se cuentan exactamente las sílabas tal como están. Cuando un verso termina en una palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Pero no siempre las sílabas del verso coinciden con las sílabas gramaticales. A esto llamamos licencia poética. Acortan o alargan el verso, ya que permiten unir o separar sílabas gramaticales. ¿Y de qué se trata la sinalefa? Escuché la otra vez esa palabra y me resultó divertida, pero no sé qué es. La sinalefa es la unión de dos sílabas. Se produce cuando una palabra termina con vocal y la siguiente comienza con H o vocal. Al unir los sonidos, se cuenta una sola sílaba. La Y se toma como vocal cuando se pronuncia como I latina. Por ejemplo, Camilo amasaba yeso. Y no olvidarse del hiato, que impide la unión de dos vocales de palabras distintas en una sola sílaba poética. Por ejemplo, en palabras como país, país o sonríe, sonríe, las vocales se separan. A ver si entendí. Para medir el verso es necesario tener en cuenta tanto la acentuación de la palabra final como las licencias poéticas. Exacto. De acuerdo con su medida, los versos se clasifican en trisílabos, o sea, de 3 sílabas, tetrasílabos de 4, los pentasílabos de 5 sílabas y así. También existe el soneto, que es un tipo de poema muy utilizado en determinados periodos de la literatura mundial, que tiene un estilo único y definido por cómo está compuesto. El soneto me suena.
No tengo dudas. La estructura de los sonetos es fija y está compuesta por 14 versos distribuidos en 4 estrofas. Las primeras 2 estrofas son cuartetos, por lo tanto tienen 4 versos cada una. Y las últimas 2 estrofas son tercetos y tienen 3 versos cada una. Su métrica es, presten atención a la palabrita, endecasílaba. Déjame pensar, tiene entonces 11 sílabas por cada verso. Exacto. A diferencia de muchas canciones populares pasadas de generación a generación a través de la transmisión oral, los sonetos son composiciones escritas y de ese modo han circulado. Los sonetos entonces presentan rima consonante, popularmente con el siguiente esquema: A, B, B, A, C, D, D, C, E, F, E, F, E, F. Para que se entienda, la misma letra representa el mismo final de verso. Sin embargo, las rimas pueden variar su orden y estructura, ¿no? Qué buen estudiante, ¿eh? Como en el siguiente soneto del poeta español Francisco de Quevedo, con las siguientes rimas: A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, C, D, C. Y verso en decasílabo, 11 sílabas por verso. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no, de otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma que a todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Con el ejemplo mucho más claro. Con toda esta información y explicación del profe Lucas, podemos, ustedes del otro lado y nosotros y nosotras desde acá, poner la imaginación al poder y probar escribir poesía. Y quizás sea el momento de meternos un rato en la poesía y simplemente disfrutarla. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. De pronto, sentía el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Así como los tiempos cambian, la poesía también. En las primeras décadas del siglo XX y a medida que avanzaron las generaciones de nuevos poetas, se comenzaron a criticar formas como el soneto y empezaron a producir a través de nuevas técnicas que pusieron en jaque a la tradición anterior. Diferentes movimientos de vanguardia cuestionaron los modos de producir y entender el arte. Y el género poético, como todo, tuvo su proceso de modernización, experimentación y, obviamente, ruptura. Debemos recordar que se considera como vanguardia a artistas que irrumpen con nuevas formas o temáticas que cuestionan la tradición estética predominante. Así fue como distintos poetas y poetisas se propusieron romper con las convenciones de lo tradicional y experimentaron con el lenguaje para acomodarlo al espíritu dinámico y cambiante de su época. Se caracterizó por la absoluta libertad en el uso de las formas, de los recursos y por la elección de los temas. ¿Y cuáles fueron sus características principales? La libertad temática, por ejemplo. Para los vanguardistas no había temas poéticos determinados y otros que no lo eran. Cualquier acontecimiento, objeto o sentimiento podía motivar la escritura de un poema. También el predominio del verso libre. Se utilizaba en su mayoría el verso que no tiene ni métrica ni rima. La idea de libertad llevada adelante hasta el final. Exactamente. También se abandonaron las formas fijas. Se dejaron de utilizar las estructuras convencionales como el soneto o el romance, entre otros. Por otro lado, se eliminaron los signos de puntuación, mayúsculas, artículos, conectores y alteración del orden lógico de las palabras.
con el uso de la prosa poética, se abandonó la típica forma de hacer poesía. Claro, hubo un uso novedoso de los recursos poéticos porque se buscaron relaciones poco normales entre los elementos para construir metáforas insólitas, sorprendentes, novedosas y hasta humorísticas. Sí, hubo una experimentación con los aspectos gráficos y espaciales del poema. Ahora jugaban con los tamaños y los tipos de letra y con la distribución de las palabras en la página, formando dibujos a partir de líneas verticales o horizontales para hacer del poema un objeto que irrumpe en la página. Está bien, si vamos a romper las reglas, que sea con todo. Las vanguardias poéticas pensaron formas variadas de explorar las cualidades visuales de los poemas. Una de ellas es el caligrama, como vimos al principio del programa. Una composición poética donde el texto toma la forma del objeto del que está hablando. La tipografía, la caligrafía o el texto manuscrito se ordena de tal manera que crea una imagen visual. Por esto es que forma parte de lo que conocemos como poesía visual. Poesía visual. Además de escucharla, mejor también la vemos. La imagen creada por las palabras de un caligrama expresa visualmente lo que la palabra o palabras dicen. El punto de partida, entonces, es un poema. Tomemos el ejemplo de un caligrama del escritor chileno Vicente Huidobro. Triángulo armónico. Este escritor se formó y relacionó con los y las artistas de las vanguardias parisinas de la primera mitad del siglo XX. Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Juan Gris, Jacques Lipchitz, Francis Picabia, Joan Miró, Max Ernst y Paul Eluard, entre otros. Podemos notar en su caligrama la influencia de la geometría del cubismo, que precisamente proviene del contacto con este grupo de pintores. A ver, indaguemos con otros ejemplos. Hay artistas que incorporan la caligrafía a sus obras llevándolas a extremos inimaginables. Uno de ellos es el argentino León Ferrari. Los manuscritos, textos legibles que inicia en 1964 asocian ideas y palabras hasta cierto punto arbitrarias, vinculadas por un sentido eminentemente poético. Sus escrituras son primero dibujos y luego textos. Ferrari enloqueció a la línea en múltiples variantes que comenzaron con los dibujos abstractos de trazos superpuestos en renglones que no encierran ninguna palabra. Además, van acompañados por vocabularios de palabras que nadie usa, cuyo significado muy pocos conocen y que por esta razón actúan casi como términos inventados o abstractos. Aarónico, aba, abacá, ababa, abacial, alafia. Si en lo poético liberamos a las palabras de sus sentidos directos y literales, ¿por qué no liberarlas también en sus formas y en su materialidad? ¿No es la escritura una manera poética de dibujar y el dibujo una manera poética de escribir? Mejor que hablen las artes. Mirta Dermisache, otra gran artista y pedagoga argentina, incursionó en el universo de la dibujoescritura. Según sus relatos, sus obras surgían primero como garabatos sobre un papel, pero con títulos y párrafos separados. Y luego ya le sumaba las letras. La artista define el género y formato de su escritura a pesar de que son ilegibles. Si miramos la densidad de los trazos, su intensidad, el ritmo, casi podemos imaginarnos el carácter del texto. Como cuando escuchamos una lengua desconocida e intuimos el tono o el tema de la conversación. Hacia 1971, Mirta se cartea con Roland Barthes, gran especialista en el estudio de la lengua y admirador de su obra. Este intercambio la ayuda a seguir su proceso y consolidarlo. ¡Qué poema este programa! Pero llegamos a su fin. Hagamos un repaso. Vimos formas tradicionales y clásicas de la composición poética. En ellas hemos encontrado modelos o estructuras rígidas que los y las poetas usaban para orientar sus trabajos. ¿Qué más?
que la creación estaba asociada a esas formas y el mensaje o contenido de sus obras se pensaba a partir del vínculo, con la manera en la que iba a ser escrito. Es decir, la libertad poética existía, pero en el marco de ciertas normas. Pero un día esas fronteras decidieron romperse y la poesía fluyó en palabras, formas y sonoridades. La poesía es una manera de expresarnos en que la selección de las palabras y su organización adquieren un peso fundamental. De ahí su estrecha relación con lo musical, en tanto la poesía es sustancialmente rítmica. A través del lenguaje, los poetas construyen una idea o una experiencia según su particular forma de ver o de sentir. Los textos poéticos son inconfundibles y tienen características que los hacen únicos, incluso en sus formas actuales. Aprender sobre poesía es mucho más que reconocer sus métricas o poder recitar poemas de memoria. Se trata de poder involucrarse de un modo activo y sensible en los sentidos que manifiestan y en sus significados abiertos. La forma en la que están compuestos los poemas no es ajena a lo que los poemas dicen. La poesía es un género que permanece vivo, que sigue transformándose y que va al encuentro de nuevas formas, lenguajes y contextos en los que se hace oír. Al principio del programa nos preguntamos cuál es la palabra justa en la poesía y descubrimos que no la hay. No hay palabras, formas o rimas que la contengan. Por suerte. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en tus cristales, Jugando llamarán.